Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia en el marco del primer ciclo de conferencias organizado por la Universidad Católica de Ávila junto con la Subdelegación de Defensa, titulado Panorama Estratégico Mundial y Defensa Nacional. Hoy tenemos con nosotros al general de brigada Francisco José Dacova Cerviño, actualmente director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, a quien agradezco de antemano, general, que haya podido hacer un hueco en su agenda para estar hoy aquí con nosotros. Ya saben que en esta universidad somos conscientes de la importancia de la cultura de defensa y que es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Leía en una entrevista que le hicieron, general, cómo usted de manera contundente aseguraba que la seguridad es condición imprescindible para que los pueblos puedan progresar y vivir en libertad y que no podemos ser conformistas en temas tan importantes como la cultura de defensa. Hace unos días también, recordarán, la ministra de Defensa advirtió de que la ciudadanía española no es consciente de la amenaza de conflicto directo con el Kremlin, que está muy cerca, de modo que la civilización puede ser atacada sin escrúpulos. Por eso, esta universidad manifiesta un compromiso claro y firme con las Fuerzas Armadas para dar a conocer no solo su trabajo, sino también para intentar imbuir en los miembros de nuestra comunidad universitaria ese conocimiento y el criterio para valorar lo que está sucediendo en nuestro entorno, para trascender estas murallas y ver más allá a dónde nos llevan todos estos cambios y cómo entender las dinámicas y equilibrios en un mundo de transformación, como reza el título de la conferencia del general Dacova que impartirá en la jornada de hoy. No me quiero extender más, quiero manifestarle, general, como cabeza del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que la universidad está muy comprometida con la cultura de defensa, que agradece además el apoyo que está recibiendo del Instituto para dotar de expertos a nuestras conferencias, que son analistas de primera, que suponen un valor añadido a la formación que damos a nuestros estudiantes, y le puedo asegurar que pueden encontrar en nosotros, en esta universidad, esa tierra buena que, convenientemente abonada con estas iniciativas formativas, esperemos que en el futuro dé mucho fruto y aporte a nuestra sociedad como complemento a la encomiable labor que ustedes ya están realizando para acercar la cultura de defensa a todos los niveles educativos. Muchas gracias, general, de nuevo, porque sé que su conferencia no nos va a dejar indiferentes, porque ya he tenido la suerte de escucharle en otras intervenciones y, por ende, puedo corroborarlo. Y, como no, muchas gracias al subdelegado de Defensa, coronel Capella, por su incansable labor y también por la colaboración permanente que nos permite avanzar en esta tarea de formar a nuestros alumnos y profesores y cultivar ese conocimiento en materia de defensa en la población en general. Gracias a todos los presentes por el interés mostrado, por secundar con su presencia esta actividad. Gracias a los medios de comunicación también por dar cobertura a esta actividad formativa y también a quienes nos están ahora mismo siguiendo vía streaming a través del canal de YouTube de la universidad y al equipo de postproducción por su edición y retransmisión en directo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora, ¿no? Bien, una vez más agradezco a todos ustedes su presencia e interés en seguir apoyándonos en la difusión de la cultura de defensa y del concepto de defensa nacional. Lo que pretendemos desde la Subdelegación de Defensa es acercar la defensa al ciudadano, en este caso particular a una de las audiencias mayoritarias, como son ustedes, alumnos, profesores y directivos de la universidad, y hacer que lo consideren como algo propio, ¿no? Mi agradecimiento, por tanto, a la Universidad Católica por su excelente labor en apoyo a las Fuerzas Armadas y quiero destacar el éxito de la jornada de orientación laboral sobre las Fuerzas Armadas que tuvimos la semana pasada aquí en la universidad. Muchas gracias. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia del general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, excelentísimo señor don Francisco José Dacova Cerviño, que viene a hablarnos de dinámicas y equilibrios en un mundo en transformación. El general dirige el Instituto Español de Estudios Estratégicos desde septiembre de 2018, cuyos cometidos fundamentales son realizar los análisis de carácter estratégico necesarios para asesorar a todas las autoridades del Ministerio de Defensa en materias relativas a seguridad y defensa y contribuir a mantener informada a la sociedad española en cuanto atañe a la preservación de sus libertades, de su bienestar y, en última instancia, de su Estado de Derecho. Don Francisco Dacova es general de brigada de infantería, diplomado de Estado Mayor. Es también diplomado en alta gestión de recursos humanos por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional,
también en altos estudios internacionales por la Sociedad Española de Estudios Internacionales y también por el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma. Como oficial de Estado Mayor ha desempeñado cometidos de analista en la División de Planes del Ejército de Tierra, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y como jefe de la sección de Planes y Organización de esta misma. Ha participado en numerosas actividades de carácter internacional en el marco del Eurocuerpo y de otros cuarteles generales de la Alianza, así como en diversos cursos de perfeccionamiento del Ejército de la República Federal Alemana. En el ámbito operativo ha sido jefe de la Unidad de Inteligencia de la División Mecanizada y miembro del Estado Mayor de esta división. En sus sucesivos empleos ha estado al mando fundamentalmente de unidades acorazadas y mecanizadas. La más reciente, y previo a su incorporación al Instituto, ha sido el mando de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura 11 en Badajoz. Formó parte del contingente español en la misión de Naciones Unidas UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina en 1994. En 2003 fue miembro de la Autoridad Provisional de la Coalición para la Reconstrucción de Irak, con sede en Bagdad, y entre 2013 y 2014 desplegó al frente de su brigada Extremadura 11 en el Líbano, haciéndose cargo del mando de la Brigada Multinacional del sector este y ejerciendo como comandante de dicho sector de la misión de las Naciones Unidas en el sur del Líbano. Mi general, bienvenido a la Universidad Católica, bienvenido a Ávila, cuando quieras. Sí, muy buenas tardes, señora rectora. Muchas gracias por la hospitalidad, es un auténtico placer estar aquí. También muchas gracias, vicerrectora. La vicerrectora está dispensada de atender esta charla porque ya me ha permitido en su momento martirizarla allí en el CSD hace unas semanas y valoro especialmente que repita. Es un placer estar contigo, Lourdes, encantado y responder a la invitación. Y también un saludo muy cordial a los que nos siguen, por supuesto, desde el ciberespacio. Y me va a permitir una alusión personal. Yo compartir esta actividad y esta mesa con el coronel Capella tiene un valor especial porque, aparte de compartir uniforme, como está a la vista, algunas de esas actividades que él ha mencionado las compartimos ambos, destino en esa nuestra querida Brigada Extremadura y en esa misión en el Líbano que compartimos y que recordamos con cariño. Por lo tanto, Álvaro, responder a tu llamada era no solo una obligación, sino además un auténtico placer de poder darte un abrazo de nuevo personalmente. Se ha mencionado en la introducción que esta es una segunda charla después de la que hace unas semanas dio el coronel Pedro Sánchez, y reitero lo de coronel para evitar equívocos, aquí sobre... por decirlo de alguna manera, lo hemos coordinado, he hablado con el coronel y él creo que les ha traído un poco los antecedentes hasta más o menos la situación actual. Y por lo tanto yo voy a poner el foco en el futuro, en el corto y medio plazo, porque en geopolítica hablar de largo plazo es jugar a los dados y no tiene sentido, ¿no? Incluso el corto plazo se nos presenta lleno de incertidumbre, ¿no? No obstante, por si alguno de ustedes, lógicamente no estuvo en aquella ocasión, o en todo caso para ubicarnos de nuevo, el resumen que podemos hacer es que desde nuestro punto de vista occidental, país europeo, España, un país europeo y por lo tanto de esto que se denomina Occidente, lo que estamos viviendo en los últimos años es una sensación de cierta malestar, por decirlo de alguna manera, puesto que nos da la impresión de que el mundo que nos habíamos construido pues cuando colapsa la Unión Soviética y se vive un par de décadas que podríamos llamar décadas prodigiosas, en el sentido de que el progreso parecía garantizado, la paz en Europa era ya incuestionada, lamentablemente no incuestionable como vemos ahora, pero en aquellos momentos era incuestionada. La hegemonía norteamericana no se discutía, la Pax Americana nos recordaba la Pax Romana de hace tantos años y sin embargo, casi como de un día para otro, este castillo de naipes parece que se nos desmorona porque llega un día y unos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas y hay una crisis en 2007-2008 tremenda y hay unas primaveras árabes en 2011 que al final no han sido sino inviernos y que todavía están lamentablemente causando enormes problemas en la región. Empieza la guerra de Ucrania y no me refiero al año 22, me refiero al año 14, que es cuando empieza la guerra en Ucrania. El Brexit
y Trump y una pandemia, por si todo esto fuera poco, una pandemia, y al final nos encontramos casi de sopetón, de un día para otro, en una situación totalmente distinta a esa breve periodo de optimismo, quizá exagerado. Yo creo que estaba fundamentado. Es que realmente nadie pensaba que volvería a haber guerra en el corazón de Europa, como la está habiendo ahora, con más de 500.000 de muertos entre ambos bandos, ¿no? Entonces tenía razón, o era razonable, que Fukuyama escribiera aquel famoso artículo del fin de la historia, el triunfo de la democracia. China se va a democratizar a base de vestir blue jeans y celebrar el cumpleaños de los niños en McDonald's. Y todo eso no ha sido así. Y ahora lo estamos viendo además de una manera absolutamente cruda e indiscutible. Resulta que la geopolítica en su más crudo significado ha vuelto. Y estamos viviendo en un mundo absolutamente geopolítico, en el peor sentido de la palabra, pero por otro lado inevitable, y no sería bueno hurtarnos la realidad a nosotros mismos, porque eso sería el peor error que podemos cometer. Por lo tanto, se está produciendo esa reconfiguración, esos reequilibrios de poder y de peso específico de los diferentes actores en el orden internacional, y se está produciendo además de una manera vertiginosa, a una velocidad que no nos da tiempo a asimilarlos e incluso nos hace malinterpretarlos en muchas ocasiones, ¿no? Es evidente que hoy lo que llama la atención y lo que suscita toda la actualidad, y con toda la razón, son los acontecimientos que se derivan de la incursión del movimiento Hamás el pasado 7 de octubre y todos los acontecimientos que desde entonces y hasta hoy, incluso hoy, están teniendo lugar y que están teniendo y van a tener enormes repercusiones, y si quieren luego lo podemos hablar en el coloquio, sin ir más lejos, en las próximas elecciones norteamericanas, puesto que este conflicto está teniendo un impacto enorme en la opinión pública norteamericana de uno o de otro partido. Pero en este mismo curso en el que nos encontramos, en este mismo curso escolar, si esta charla, en vez de tenerla hoy, la tenemos a principio de curso, pues estaríamos hablando de un verano absolutamente intenso que hemos vivido en la región del Sahel, con una serie de golpes de Estado, incluso en actores que hasta hacía un par de años, no más, antes, estaban absolutamente alineados y con una serie de operaciones de la Unión Europea, sin ir más lejos, algunas también de algún actor en concreto, como puede ser Francia, también España estaba allí en la región, y también de la noche a la mañana vemos cómo ese entramado, ese grupo G5 Sahel, que estaba patrocinando en cierta manera la Unión Europea, pues se ha desintegrado ya por completo y, por decirlo en términos más o menos populares, pues ha cambiado absolutamente de bando. Y también lo podemos hablar en el coloquio, por supuesto, a su entera voluntad. Pero es que lo de Ucrania no solo no se ha solucionado, sino que sigue igual de vigente. Esto, si en vez de ser este verano pasado fuera unos meses más atrás, estaríamos hablando de Ucrania. Tenemos que seguir hablando de Ucrania. Nos hemos olvidado de Afganistán. Esta imagen solo tiene 3 años. Es la retirada, las imágenes de la retirada caótica de los contingentes internacionales de Afganistán, ¿no? Y si hacemos un poco de prospectiva, pues en cualquier momento tendremos que poner los ojos en el Indo-Pacífico y en las tensiones que está habiendo ya y desde hace tiempo, con enfrentamientos a veces incluso entre formaciones aeronavales chinas o rusas y occidentales en las aguas de los mares interiores de China. Por lo tanto, el mundo siempre ha estado en transformación, evidentemente, eso es lógico, yo lo comento y la vicerrectora me habrá oído decirlo, si no estaríamos todavía navegando en trirremes por el Mediterráneo, construyendo pirámides. El mundo ha estado siempre en reconfiguración, pero hay que reconocer que en esta ocasión y por primera vez, esta reconfiguración se está haciendo de manera simultánea, global. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todos y además a una velocidad, y estos no son más que unos ejemplos, a una velocidad de vértigo, ¿no? Con lo cual estamos en un panorama muy conflictivo. Hemos mencionado los 3 grandes conflictos, pero hay una serie de regiones que siguen ahí con una conflictividad más o menos latente o más o menos activa, conflictividad incluso militar, y que el hecho de que no ocupen las portadas de nuestros telediarios o de nuestros periódicos no quiere decir ni mucho menos que se hayan solucionado, que se hayan solventado o que en esas regiones
esté reinando ya una situación de estabilidad. Esto en cuanto a regiones geográficas, por decirlo de alguna manera, y en cuanto a conflictos, perdón, en cuanto a conflictos cinéticos, pero luego hay una serie de dinámicas, y de ahí el título también, que contribuyen a esta situación de inestabilidad y a esta situación de reconfiguración. El mundo ciber, tendencias como la demografía, las consecuencias del calentamiento global, los movimientos migratorios numerosos, la delincuencia transnacional, tendencias como el auge de las megalópolis, con la pérdida de relevancia de las sociedades más primarias. Todo ello nos configuran un escenario, y se lo decía antes a los compañeros de la prensa que antes de entrar aquí, en el que la característica, entre las muchas que podíamos mencionar, pero quizá la más relevante, o al menos a mí me lo parece, es discutible, por supuesto, no tiene además ninguna importancia, pero creo que la incertidumbre es una de las características que está permeando todas las relaciones internacionales. No sabemos qué va a pasar en Gaza, no sabemos qué va a pasar en Ucrania, no sabemos, aunque lo sospechamos, quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos, no sabemos casi nada, ¿no? Y la incertidumbre, pues lógicamente es una sensación muy desagradable, que a los seres humanos nos resulta especialmente incómoda y que genera suspicacias, genera malentendidos, genera tensiones, y las tensiones, pues de vez en cuando, yo diría que inevitablemente, pues se sustancian en enfrentamientos, en conflictos, en guerras, por llamarles por su nombre y como nos está demostrando la actualidad. Por lo tanto, vivimos una conflictividad que es muy transversal y que es muy polifacética. Y una conflictividad la vamos a ir analizando ahora uno por uno, esos 4 conceptos, podría haber puesto otros, hace que la gestión de las relaciones internacionales pues sea francamente difícil y sea muy impredecible y sea muy sorprendente, porque estamos viendo que nos abocamos a unas relaciones internacionales que podríamos llamar de geometría variable, en las que el concepto tradicional de aliado adversario se difumina, y estamos viendo cómo hay actores, entre ellos nosotros mismos, como Unión Europea, si lo prefieren, y otros actores que podemos jugar nuestras cartas con 2 barajas a la vez, y podemos discrepar de China profundamente, faltaría más, en temas como de derechos humanos, por ejemplo, el tema de Xinjiang, y al mismo tiempo firmar acuerdos comerciales con China. O vemos como la India, un actor también fundamental del que hablaremos luego, no tiene ningún inconveniente en llevarse, como tradicionalmente ha hecho, bien con esta Rusia de ahora, también con la de ahora, y sin embargo estar a partir un piñón con Estados Unidos en las iniciativas de seguridad para el Indo-Pacífico, ¿no? O sea, esto es producto de esa geometría variable, o la geometría variable es el resultado de esto, como queramos verlo, y en cualquier caso lo que identifica es un escenario global de enorme conflictividad. Y si les parece, la vamos a ir analizando. Conflictividad militar, lamentablemente, yo creo que aquí es donde menos tengo que extenderme, porque es evidente y conocido. Permítame solamente decirle que para nosotros, para las Fuerzas Armadas, esto supone un enorme reto, como para toda la sociedad, nosotros también, porque la complejidad del panorama internacional hace que unos parámetros que hace apenas una generación, porque incluso los que estamos aquí mayores conocimos un mundo en el que hablar de los ejércitos era hablar, y por lo tanto de las Fuerzas Armadas, era hablar de tierra, mar y aire. Y con esa tríada se agotaba las opciones de empleo de la fuerza militar, ¿no? En apenas una década, 2 décadas, nuestros ámbitos de actuación, posibles ámbitos de actuación, o nuestros dominios, como queramos denominarlos, se han incrementado. Y las Fuerzas Armadas estamos ahora llamadas a intervenir por tierra, mar, aire, en el espacio exterior. Se está militarizando también el espacio exterior. Repito, si quieren podemos volver sobre ello más tarde. El ciberespacio, me parece que esto es evidente y ante audiencias jóvenes aquí no hace falta insistir demasiado, e incluso hay un 6º ámbito que nos preocupa profundamente como Fuerzas Armadas de una sociedad democrática, que es el ámbito cognitivo.
que es el ámbito en el que somos nosotros, los ciudadanos, las personas, nuestra mente, nuestro cerebro, el objetivo, ¿no? Y esto es particularmente preocupante. Permítame un toque de un cierto chascarrillo. Bueno, todo esto hace, como les decía, que la guerra ya no es lo que era. Y en esos escenarios que decía el coronel, en los que estamos interviniendo ahora, las Fuerzas Armadas no somos ni el único actor implicado, ni siquiera el más relevante de los actores implicados. Allí hay que tratar con los líderes locales, con los líderes religiosos, con las organizaciones internacionales, con organizaciones no gubernamentales, con los medios de comunicación, con actores estatales, con actores no estatales, factor que es muy relevante. Y bueno, pues hemos tenido que acuñar términos como el de zona gris y hablar de procedimientos híbridos que nos ayudan un poco a poner un cierto orden en este caos, pero créanme que no lo conseguimos del todo porque la situación es muy compleja y sobre todo, como decía hace unos minutos, muy volátil, muy dinámica, ¿no? Confrontación militar, confrontación económica o comercial, como quieran llamarle. Yo antes en el despacho de la señora rectora comentábamos casi a modo anecdótico aquel incidente, recordarán, de un buque mal aparcado durante una semana en el canal de Suez, las disrupciones que causó, y solo fue una semana, las disrupciones que causó en las cadenas de valor y en las cadenas comerciales, que algunos incluso, aunque no fuéramos muy conscientes, la sufríamos pues a la hora de ir a comprar un vehículo o de comprar un teléfono móvil o algún producto en este mundo tan globalizado. Se viene hablando de desglobalización desde hace tiempo. Quizá la referencia más clara es la crisis 2007-2008, la famosa Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Hombre, la globalización en un mundo interconectado ha venido para quedarse. La globalización no va a desaparecer. Lo que sí es cierto es que en la globalización se han cometido excesos, la globalización ha dejado ganadores y perdedores y probablemente habrá que repensarla o redefinirla, ¿no? En ese sentido, la pandemia evidentemente ha sido un shock enorme en términos de globalización. A partir de esa crisis que nos causó la falta de un sistema tecnológicamente tan complejo como una mascarilla, que dependíamos, como hemos visto, de un único proveedor para todo el mundo, pues a partir de ahí se empezó a hablar de acortar las cadenas de valor, repensar las cadenas de valor. Se acuñaron términos como el nearshoring, el friendshoring, etcétera, etcétera. Eso ha puesto en valor actores que antes tenían un valor relativo menor, como por ejemplo México en relación a Estados Unidos, que ha sido uno de los puntos donde Estados Unidos ha relocalizado o ha acercado algunos de estas cadenas de valor que tenía externalizadas tan lejos, y esto este proceso sigue en auge y nos dirigimos probablemente hacia una globalización más regionalizada y también más proteccionista, porque al final, y tiene su lógica, las sociedades, los gobiernos, pues se defienden y reaccionan, ¿no? Lo ponía, si se acuerdan, en la imagen, lo ponía en rojo, el tema de la... Bueno, esto lo he añadido ayer, por eso no me acordaba. Saben la situación que estamos viviendo ahora en el Mar Rojo con los ataques, de nuevo, cuestionando, por eso lo ponía aquí, cuestionando la globalización, los ataques a algunos buques mercantes, ¿no? Esta imagen, porque a veces podemos tener la impresión de que cuando hablamos de los hutíes del Yemen, que son, permítanme la expresión, una pandilla de desgarramantas que pasaban por allí. Los hutíes del Yemen, esta foto es de la toma de un barco con ese helicóptero, y esa foto la han tomado ellos y la han viralizado ellos, y si se fijan abajo a la derecha, les voy a hacer el favor de no esforzarse tanto para leerlo, lo que pone es Houthi Media Center, es decir, los desgarramantas del Yemen juegan en el ámbito cognitivo que les mencionaba hace unos minutos y tienen su media center, tienen su ejército mediático también, o su fuerza mediática, ¿no? Se me olvidaba comentárselo, me alegro de que la transparencia no me haya traicionado. Les decía, en aquella imagen anterior de la conflictividad ponía en letras rojas la conflictividad tecnológica, y es que me parece especialmente relevante y especialmente trascendente.
sobre todo la competición tecnológica entre Estados Unidos y China, como los dos grandes actores llamados a competir por la hegemonía de algunas tecnologías, porque el problema no está en que haya tecnologías disruptivas, que eso puede ser estupendo y debe ser estupendo. El problema está en que algún actor monopolice alguna de esas tecnologías disruptivas. Entonces, eso es lo que me parece especialmente preocupante, y estamos viviendo un intercambio de vetos tecnológicos, se está hablando de prohibir TikTok en Estados Unidos, previamente, por supuesto en China las plataformas occidentales están prohibidas desde tiempo A, ¿no? Porque parece que solo somos malos los de aquí, ¿no? Entonces me parece especialmente relevante, bueno, esa frase de estos caballeretes que se inventan lo de la inteligencia artificial y una vez que se han hecho ricos dicen ahora vamos a controlarla, y nos advierten que no deja de tener contenido la frase esta de estos señores, ¿no? Y les pongo abajo una frase de Henry Kissinger, que ha muerto recientemente el pasado mes de noviembre, a los 100 años de edad, una persona controvertida en su recorrido, en su momento político, en algunas de las administraciones norteamericanas, pero un gran analista, que duda cabe. Y él venía a decir, esta entrevista es del mes de mayo del año pasado, para The Economist, y venía a decir más o menos esto, refiriéndose a la inteligencia artificial, pero podíamos extenderlo a muchas otras tecnologías disruptivas, como la biotecnología, el blockchain, la tecnología cuántica, la computación cuántica, u otras muchas, la robótica. Decía que los dos grandes actores, China y Estados Unidos, se sientan y llegan a algún tipo de mínimo acuerdo, de mínima conllevanza, que diría Ortega y Gasset, o en 5 o 10 años pues se nos puede ir de las manos el tema de la tecnología, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Y el cuarto punto era la conflictividad geopolítica, que eso yo creo que también es evidente, ¿no? Esta expresión de Great Power Competition está acuñada ya desde hace tiempo, se viene usando desde hace tiempo, se oficializó en la estrategia de seguridad norteamericana del año 17 de Trump, la ha heredado y repetido y asumido la estrategia de seguridad nacional de Biden de octubre del año 22, y es el factor quizá más determinante o que más puede influir en esos reequilibrios y en esa reconfiguración de este orden internacional, ¿no? La competencia entre las grandes potencias dictaminará si y cuándo habrá paz en Ucrania, sí y cuándo habrá paz en Oriente Medio, o sí y cuándo se pueden estabilizar otras muchas regiones, no digamos la confrontación directa que asoma en el horizonte entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, ese es el factor, en mi opinión, determinante de la reconfiguración de estos equilibrios. Un vistazo rápido a los principales actores, evidentemente, que duda cabe que son estos y alguno más, al menos lo mencionaremos. Les podrá sorprender, a mí de esos tres que acaban de ver, el que más me preocupa es Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo una situación interna que viene desde esa imagen del 6 de enero del año 21, cuando se había proclamado ya Biden como nuevo presidente electo, aún no había tomado posesión, lo hizo el día 20 de ese mismo mes, pero esta imagen es devastadora. Esta imagen es un cuestionamiento de una de las democracias, entiendo que más sólidas y más emblemáticas, ¿no? Desde entonces, en Estados Unidos se habla, quizá con un tono de exageración, pero es significativo, se habla de colapso de la democracia, se habla de guerra civil, hay analistas, y los cito para no confundirlos, Richard Haas, que es un antiguo diplomático, a su país le llama "These United States of America", que creo que es significativo. Ian Bremmer, que es otro gran analista, dice: los Estados Unidos son el miembro más disfuncional y políticamente dividido del G7. Se ve que no le ha echado un vistazo al Reino Unido, pero bueno, es también, creo que es significativo. De nuevo, Richard Haas, en un artículo muy importante en Foreign Affairs, llama a la cordura a los líderes norteamericanos y les dice que es hora de sentarse también a curar las heridas internas de los Estados Unidos, ¿no? Y estamos a pocos meses de ver qué pasa el próximo 5 de noviembre
y no creo romper ninguna norma de cortesía si digo que cualquiera de las dos opciones probables pues suscitan pocas esperanzas, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Eso en el ámbito interno, ¿no? En el ámbito externo, los Estados Unidos, ya desde Obama, ya con Clinton también, pero bueno, Obama fue el que dijo aquello del pivot to Asia, trasladar el centro de gravedad, el interés, las prioridades de los Estados Unidos de lo que había sido durante décadas, con toda la razón, esa primera prioridad, que era Europa, la Europa de la Guerra Fría, trasladarla al Pacífico, porque el mapa mundi que estamos acostumbrados a ver los europeos y los españoles ha caducado. El mapa mundo eurocéntrico ya no nos lo creemos ni nosotros mismos. Estuvo vigente durante mucho tiempo, ¿no? Y de ahí que todavía, si escribimos en Google mapa mundi, lo que aparece es un mapa mundi eurocéntrico, pero realmente el mapa mundi vigente es este y tiene su explicación a la simple vista de la imagen del mapa. Lo que los Estados Unidos ven cuando se asoman al balcón en las costas de California es a China, al otro lado del Océano Pacífico, ¿no? Entonces es comprensible. Pero los malos también son inteligentes y los malos están haciendo todo lo posible por impedir y por entorpecer ese cambio de centro de gravedad de los Estados Unidos hacia los mares de China o hacia el Pacífico en general, si queremos, ¿no? Y eso explica que se haya desatado una guerra como la que estamos viendo en Europa, que se haya vuelto a incendiar una vez más. Eso lo tenían fácil Oriente Medio. Estamos viendo cómo el Occidente en general, en este caso más los europeos, también los Estados Unidos, estamos siendo reemplazados en África por otros actores. Está ocurriendo lo mismo en Iberoamérica y, como digo, está el tema de siempre pendiente de Taiwán, con lo cual los Estados Unidos se han convertido, esta expresión también es propia de ellos, la utilizan ellos, en esa potencia estresada, ¿no? Esa potencia que quisiera retraerse, pero cuando tú eres la primera potencia mundial y lo sigue siendo y lo seguirá durante tiempo razonable, eso de retraerse no es tan fácil, no lo puedes hacer y hay quien hará todo lo posible para que no sea así. El otro gran actor, evidentemente, es la República Popular China, pero concretamente la República Popular China de Xi Jinping, que llega al poder en 2012, 2013, y desde entonces lo que ha hecho es dar un golpe, un puñetazo en la mesa, acabar con las políticas de perfil bajo y sonrisa amable de sus tres predecesores, no diré de Mao, lógicamente, de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, y ha apretado todavía más, si cabe, las riendas del poder, se ha perpetuado en el poder, rompiendo una regla cuasi sagrada de sus antecesores de no tener más de 2 mandatos. Desde el pasado 20 Congreso del partido ha empezado su tercer mandato y, bueno, evidentemente China, lo que ha hecho China en las últimas décadas es impresionante, ¿no? Y sigue siendo el único peer competitor, como se denomina en estos casos, de Estados Unidos. Hay una cosa interesante, si me lo permiten, que es el tema del 20 Congreso que les mencionaba antes. Durante todas estas décadas pasadas, la gran prioridad china, y lo sigue siendo, es el tema económico, el tema sacar a los chinos de la pobreza en la que estaban hace apenas 40 años, ¿no? Y esa es la gran prioridad, porque de ello depende la legitimidad del partido y, por lo tanto, la legitimidad del presidente y del régimen, ¿no? Pero una cosa que ha llamado la atención de los analistas en ese 20 Congreso es las alusiones frecuentes e intensas de Xi Jinping al tema de la seguridad y al tema de la confrontación. Con ese lenguaje tan poético y almibarado, tan propio de las culturas orientales, pero lo que demuestra es que China, aquí sí a la chita callando, pero es evidente, porque eso no se puede ocultar, China se está convirtiendo también en la otra gran potencia militar. Además con cierta ventaja sobre Estados Unidos, porque parte de cero y está construyendo unas fuerzas armadas absolutamente siglo XXI, ¿no? Rusia.
evidentemente, se cuenta como anécdota, probablemente sea cierto, que el presidente Putin se enfadó mucho cuando el presidente Obama en su momento dijo que Rusia era una potencia regional, que lo es, porque tanto en lo económico como en lo comercial, como en lo tecnológico, como en lo demográfico, por supuesto, está a años luz de Estados Unidos y de China. Pero es una potencia nuclear. Y hay que reconocer que de sus iniciativas se derivan consecuencias globales. Y ahí está la guerra en Ucrania, ahí está la penetración en África, o ahí está la contribución al incendio de Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, no nos vamos a perder en diatribas semánticas si es global o es regional. Está claro que es una potencia con una enorme capacidad de distorsión del panorama internacional. En contra de lo que nos puede parecer desde nuestra perspectiva occidental y heredera del multilateralismo y, por lo tanto, de las relaciones internacionales basadas en normas y en el respeto a la legalidad internacional, evidentemente invadir un país soberano es injustificable desde todos los puntos de vista. No se puede hacer, y lo ha hecho. Y, sin embargo, eso no ha arrojado a Rusia a una esquina de la geopolítica mundial, ni muchísimo menos. Cuando el secretario de Defensa norteamericano toca la corneta en la base alemana de Ramstein y acudimos los países que estamos apoyando a Ucrania, tanto militarmente como con las sanciones, acuden poco más de 40 países, que somos básicamente los miembros de la Alianza Atlántica, excepto Turquía, la Unión Europea y las democracias del Pacífico. El resto de la comunidad internacional no es que apoye la invasión, las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas son contundentes en la condena de la invasión, pero ahí se acaba la unanimidad y el resto de la comunidad internacional sigue negociando con Rusia y sigue teniendo todos los cauces de comunicación abiertos con Rusia. Y ahí esas fotos no son más que un ejemplo. Por no extenderme ya mucho, porque creo que el coloquio, estoy convencido que el coloquio es siempre lo más interesante, unas pinceladas de un cuarto caballero que está levantando la mano y que está pidiendo su lugar al sol, y además de qué manera, que es la India, ¿no? La India le ha mojado la oreja, si me permiten la expresión, en el tema espacial, por ejemplo, a una potencia tradicional como Rusia, con esa actividad que veían antes del aterrizaje en la Luna. E India es un actor que ya es el primer país, demográficamente, el primer país por habitantes del mundo, ha sobrepasado a China, tiene enormes capacidades, pero también tiene enormes vulnerabilidades, empezando por la propia estructura social de la sociedad india, y está en un lugar absolutamente determinante. En esa región confluyen 4 potencias nucleares, que son China, Rusia, la India y Pakistán. Y eso, pues lógicamente, sobre todo teniendo en cuenta Pakistán, no es en absoluto tranquilizador. La deriva nacionalista y excesivamente un tanto autoritaria de Modi no es tampoco tranquilizadora, pero evidentemente yo creo que habrá que empezar a pensar en la India siempre que hablemos de las grandes potencias, repito, con todas sus limitaciones. Y ya, si estos son los 4, pues nos quedan apenas un par de actores más. Uno es muy genérico, yo la expresión sur global pues la comprendo, porque de alguna manera hay que referirse, pero ni es global, ni es una asociación, ni están todos al sur, ni mucho menos. Lo que es un conjunto de actores con mayores o menores capacidades que buscan también, como decía antes, su lugar a la mesa y la defensa de sus intereses particulares, como por otro lado es razonable. Lo que ahí les pongo es una iniciativa reciente, podríamos hablar de otras, que es la reciente ampliación del grupo de los BRICS, que eran 5 países, como corresponde a las siglas, pero que desde el 1 de enero de este año, como se aprobó en la cumbre de septiembre del año pasado, se ha incrementado con 6 nuevos países. Con lo cual, los BRICS Plus ya dominan el mercado de los hidrocarburos, puesto que entre los países que han ingresado está Arabia Saudí, está Emiratos, está Irán, nada más y nada menos, está Egipto también, Sudán, Argentina.
Y podríamos mencionar otras iniciativas como la Organización de Cooperación de Shanghái o la RCEP, el Acuerdo Integral del Pacífico, que son todos ellos iniciativas lideradas por China, con lo que eso quiere decir. Pero bueno, el sur global, repito, en el más amplio sentido de la palabra. Y nos quedamos nosotros, que es la Unión Europea. La Unión Europea estamos viviendo un momento... Alguien habló en su momento, un momento hamiltoniano, los calificativos sobran, pero es un momento, yo creo que definitivo para la Unión Europea. La Unión Europea siempre se ha dicho, y hasta ahora es verdad, que ha progresado a fuerza de crisis, pero la teoría del tanto va el cántaro a la fuente, pues en algún momento alguna crisis nos puede sobrepasar. Y la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis enorme. El tema de Ucrania... hasta ahora la Unión Europea ha reaccionado, esta misma semana creo que se aprobó la 13ª ronda de sanciones, pero cada ronda de sanciones cuesta largas horas de insomnio y de negociaciones, de vetos, de excepciones, Hungría, Eslovaquia, etcétera, etcétera. El tema de la seguridad, lo que nos ha demostrado la guerra de Ucrania es que la Unión Europea pues no estamos en condiciones de asegurar ni siquiera nuestra propia seguridad si no fuera por el paraguas norteamericano. Ha vuelto a quedar de manifiesto. Y, como dijo en su momento el alto representante Borrell, a la Unión Europea le sobran razones para preocuparse por su seguridad, porque en ese semicírculo que pongo ahí yo lo que pretendo es que vean que la práctica totalidad, la mayor parte de los conflictos armados o de los focos de tensión que en algún momento pueden derivar en un conflicto armado se encuentran en el vecindario europeo. Y si los Estados Unidos, como decíamos antes, también con toda la lógica por su parte, se quieren concentrar en lo que más les aprieta el zapato, que es el Océano Pacífico o el Indo-Pacífico, pues lógicamente, como decía Borrell, sería razonable que la Unión Europea nos planteásemos ser algo más que el junior en la mesa de la seguridad de Occidente en general. Y es que hemos cometido errores. Desde el ámbito concreto de la seguridad hemos cometido errores. Nos creímos, y repito que con toda la lógica, esto no es una crítica, es muy fácil juzgar los hechos una vez que han pasado, pero no es tan fácil preverlos adecuadamente. Nos habíamos creído aquello que les decía al principio, de que la seguridad en Europa estaba garantizada y de que la paz en Europa estaba garantizada y que las guerras eran cosas que ocurrían más o menos cerca o lejos y en cualquier caso eran conflictos que no escalaban a nivel cuasi global o de repercusiones globales como estamos viendo ahora. Y durante unas décadas la propia OTAN, la propia Organización del Atlántico Norte, se vivió unos años de desorientación estratégica. Nos habíamos quedado sin la razón de ser de la Alianza Atlántica. Entonces, en sucesivos conceptos estratégicos, empezamos a inventar conceptos como la gestión de crisis, la diplomacia, la seguridad cooperativa, partenariados, que está muy bien, que está muy bien y tal, pero que nos apartaban de la razón de ser primigenia de la Alianza Atlántica. Y las Fuerzas Armadas nos jibarizamos, nos redujimos, nos hemos quedado reducidos a la mínima expresión, no solo en nuestros contingentes, en nuestro manpower, sino también en nuestras reservas, en nuestros sistemas de armas, en nuestras capacidades. Y cuando ha surgido la enorme crisis de Ucrania, hemos visto que todas las reservas de Europa se han consumido en 15 días de combates. Y llevamos 2 años de combates en Ucrania. Y si Ucrania ha podido sobrevivir en el ámbito militar, gracias a la ayuda exterior, ha sido porque la mayor parte de esa ayuda exterior ha venido de los Estados Unidos. Toda la ayuda que la Unión Europea, los países de la Unión Europea pueden darle a Ucrania, apenas llegarían, como digo, para unos meses o unas semanas de combate. Y sobre todo, y esta es una opinión personal de la larga vida anterior a este destino ahora de despacho, que es el Instituto, en nuestra vida operativa, nos hemos dado cuenta de que las Fuerzas Armadas, los ejércitos, nos habíamos olvidado de que la razón de ser de los ejércitos es el combate y la capacidad de combate. No se escandalicen. Ustedes pagan unas Fuerzas Armadas para que tengamos capacidad de combate,
porque todo lo demás también lo hacemos con mucho gusto. Pero hay otras instituciones que reconstruyen escuelas mucho mejor que nosotros, o que dan clases de español en zona de operaciones mucho mejor que nosotros, o que apagan incendios mucho mejor que nosotros. Y nosotros lo hacemos también encantados. Pero la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la única capacidad de la toolbox de un Estado que solo podemos dar las Fuerzas Armadas, es la capacidad de combate. Entonces nos habíamos creído aquello de las operaciones de contrainsurgencia y estas cosas que ven ahí en la imagen, y la razón de ser, lo acabamos de ver, lo estamos viendo, es volver a la esencia de lo que es un ejército, ¿no? Bueno, la Unión Europea está en ese dilema, cómo empezar. Esto es en alusión, se acordarán aquella frase de Robert Kagan, ¿no?, que decía hace unos años: Europa es Venus y Estados Unidos es Marte, ¿no? Y en aquel momento era verdad. Y estábamos todos de acuerdo. A los Estados Unidos les gustaba ser Marte y a nosotros nos gustaba ser Venus, y ser la primera potencia mundial, cosa que me encanta, en bienestar social y en estado de bienestar, ¿no? Y bueno, ahora estamos reaccionando con este documento que es la brújula estratégica, que es un magnífico wishful thinking, pero que me temo que tiene un recorrido todavía muy difuso, muy indefinido, ¿no? La seguridad europea tiene que seguir radicando, y además así va a ser, y no hay ninguna razón para que no sea así, en la Alianza Atlántica. Porque además es lo que dice el Tratado de Washington. Una cosa es, la imagen anterior, que Europa sea capaz de gestionar su entorno, ese círculo rojo del que hablábamos, y ese es el objetivo, pero la seguridad del área euroatlántica, o sea, del territorio euroatlántico, sigue siendo, y así debe ser, responsabilidad de la Alianza Atlántica. No estamos ni en condiciones, ni deberíamos ni siquiera desearlo, de prescindir de la otra parte del vínculo transatlántico, los Estados Unidos fundamentalmente, ni militarmente estaríamos en condiciones de hacerlo de aquí en varias décadas, porque la pérdida de capacidades militares que sufriríamos sería tremenda. La Alianza Atlántica ha reaccionado, este es el concepto estratégico que se aprueba en Madrid meses después de la invasión del año 22, y revierte esa tendencia que les comentaba de los años anteriores de buscar otro tipo de misiones para la Alianza Atlántica, y vuelve al core business de la Alianza, que es la defensa territorial, que es el artículo 5, y se recupera, lamentablemente. Se constata que Rusia es la amenaza directa, se menciona a China como reto o desafío, y, bueno, en cierto modo, si lo que Putin pretendía era dividir a la alianza, bueno, pues se ha producido el ingreso de 2 nuevos países. En Alemania se ha iniciado eso que se llama la Zeitenwende. Parece que hasta incluso España se va a sumar al 2%, ya veremos. Y bueno, pues la Alianza Atlántica, en cierto modo, no es que me alegre, porque me encantaría que no fuera necesario, pero la Alianza Atlántica ha vuelto a ser lo que debería ser. ¿Cuál es el reto? Y con esto voy terminando ya. ¿Cuál es el reto que tenemos los europeos, sobre todo derivado de la situación en Europa, en Ucrania y en concreto en Europa, ¿no? En Europa había una arquitectura de seguridad que estaba vigente desde el año 75, que es la que se sustanciaba en lo que se denomina, porque era así, el Acta Final de Helsinki. Era un acuerdo que hubo en su momento, año 75, plena Guerra Fría y plena OTAN y pleno Pacto de Varsovia, Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? Pero en Helsinki se firma un documento que básicamente viene a decir que se reconocen las fronteras de los estados en aquel momento, y que, por lo tanto, se renunciaba a la modificación de esas fronteras, asumiendo que estábamos todavía con un telón de acero y que había una serie de países que seguían perteneciendo a la órbita de la Unión Soviética. Esa arquitectura de seguridad, con los años, hasta hoy, comprenderán que simplemente ha periclitado. O sea, de entrada, uno de sus firmantes, y no el de menor relevancia, precisamente la Unión Soviética, ya no existe, ha desaparecido. Y ese equilibrio geopolítico que había en el centro de Europa se ha modificado sustancialmente una vez que se disuelve el Pacto de Varsovia y buena parte de aquellos estados entran en la Alianza Atlántica e incluso
o sea, en la Unión Europea e incluso en la Alianza Atlántica. Y si quedaba algún puente o alguna opción de entendimiento con Rusia, pues evidentemente en la situación actual es simplemente impensable, ¿no? Ojalá algún día esa situación cambie, pero ahora es así, no hay más que ver las últimas declaraciones a uno y otro lado, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo ese concepto de seguridad, ese concepto estratégico, perdón, de la Alianza Atlántica que veíamos en la transparencia anterior y lo que estamos viendo que está ocurriendo en toda Europa, básicamente, es que hay que construir una nueva arquitectura de seguridad. La única arquitectura de seguridad válida, duradera, estable, creíble para Europa sería una arquitectura de seguridad con Rusia. Porque en el mapa de Europa está Rusia. Y además está la parte más, aunque Rusia es el país más grande del mundo y llega hasta el Pacífico, al final el núcleo de la nación rusa está a este lado de los Urales, con las grandes capitales, Moscú, San Petersburgo, la mayor parte de la población, etc. Es decir, no es razonable una arquitectura de seguridad de Europa sin Rusia. Y en estos momentos, lamentablemente, lo que tenemos que hacer es construir una arquitectura de seguridad contra Rusia. Y esto es una mala noticia, evidentemente, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Les decía al principio que yo, más allá de este fin de semana, no me atrevo a hacer predicciones, pero las cuestiones que están sobre la mesa son esas. Como decía Henry Kissinger, ¿se sientan ustedes de una santa vez a hablar y a buscar no el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, que no es pensable, no es razonable, no sería realista, no, pero sí un mínimo rules-based international order, un mínimo set de acuerdos que permitan una coexistencia al menos mínimamente pacífica? Porque lo que sobran son retos globales, lo que sobran son retos que solo se pueden abordar razonablemente y con garantías de éxito de manera transversal. Las consecuencias del cambio climático, el yihadismo, el crimen transnacional, los movimientos migratorios masivos, el rearme. Desde hace 8 o 10 años hay un repunte de los gastos militares, tanto convencionales como nucleares, enorme. Las pandemias, lo hemos visto. Todos esos son retos, la propia redefinición de la globalización. Todos esos son retos que realmente no tienen solución si no se hacen de manera absolutamente transversal, ¿no? Estamos en eso. Hay visos de que eso sea así. Pues como podríamos decir, inshallah, ojalá sea así, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ser tampoco excesivamente pesimista, se lo decía a la señora rectora antes de venir a la charla, pero yo creo que tampoco es bueno que nos hagamos trampa en el solitario y que pensemos que todo esto se va a solucionar fácilmente. Una de las características de los conflictos armados hoy es que empiezan y no acaban, que es un poco la idea de las primeras imágenes, ¿se acuerdan? De aquella sucesión y podríamos poner muchos otros. El único conflicto que se ha acabado recientemente, ¿de qué manera? Ya veremos, es el de Nagorno-Karabaj, que después de la guerra de hace 3 años, este otoño pasado, las fuerzas de Azerbaiyán han entrado, han arrasado, han expulsado a todos los armenios y así sí, claro, así sí que se acaban los conflictos, ¿no? Pero ni eso es deseable ni es la norma. Los conflictos se encienden, se inician y no encuentran solución, ni a la vista está razonablemente una salida a los mismos. Vicerrectora, eso ya tú te encargas, si eres tan amable, de insistir en que es bueno que visiten nuestra página web y nuestras redes sociales. Ahí tendrán, bueno, pues todos nuestros análisis y todas estas publicaciones. Y yo quiero que les hago 2 invitaciones. Una, si les parece y les interesa, faltaría más, que se suscriban a nuestro boletín, a nuestro newsletter. Nosotros publicamos un artículo todos los días. Un artículo todos los días. El sábado y el domingo descansó, como manda las Sagradas Escrituras. Pero de lunes a viernes publicamos todos los días un artículo de análisis o de opinión. ¿De acuerdo? Yo creo que bueno, no hay que leerlos todos, es imposible, pero uno recibe el boletín, los ve y si a alguno le interesa te lo descargas y luego lo lees en el autobús o en el tren, ¿no? Y la segunda invitación es a que participen. Nosotros publicamos todos los días un artículo por culpa de ustedes, porque yo tengo 12 analistas y no dan para escribir todos los días un artículo. De esos 5 artículos semanales, 1 lo escribimos nosotros, los analistas del instituto, y los otros 4 los escriben
pues personas, sobre todo el mundo de la academia. Reconocer que es en el ámbito de la universidad, tanto en el profesorado como sobre todo, y además es lo que más me gusta y me apetece, entre el alumnado, pues que estáis haciendo un determinado trabajo, estáis haciendo un determinado estudio, una línea de investigación y escribís un libro, mejor, pero bueno, un simple análisis y nosotros con muchísimo gusto os lo publicamos. Y nada más, me someto al coloquio con esta frase que también la vicerrectora ya me ha oído mencionarla en su momento allí en el CSDEN, que la pronuncia Su Majestad el Rey en la clausura precisamente de la cumbre de la Alianza Atlántica que mencionaba antes del pasado mes de julio del año 22, en la que se aprueba el nuevo concepto estratégico, como sabéis, se celebró en Madrid y que es un poco lamentable resumen de la situación en la que vivimos. Ese optimismo estratégico, ese optimismo que tenía todo su fundamento de los años 90, principios de los 2000, pues al final lamentablemente ha dado paso al realismo estratégico en el que ahora nos encontramos y del que debemos ser conscientes, ¿no? Ahí pone coloquio, no pone preguntas. Es decir, que yo lo que me encantará es que aportéis vuestra opinión, dudas, sugerencias o discrepancias, que eso sí que son enriquecedoras. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al coloquio. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Eso. Opinión. No. ¿Ninguna? Las preguntas también valen, ¿eh? Pues pregunto yo una cosa, o opino, en general. Como has comentado, lo que más te preocupa es la situación de los Estados Unidos. Entonces, en el caso hipotético que puede ocurrir que gane Trump, ¿cuál sería el futuro de la OTAN? ¿Peligra el futuro de la OTAN? Porque ha hecho unas declaraciones la semana pasada un poco difíciles. Evidentemente es una preocupación. Es una preocupación grande porque es imprevisible. Es absolutamente imprevisible. Ayer mismo estaba en una mesa redonda en la Escuela Diplomática y salió el tema. Es inevitable hablar de este tema porque, por ejemplo, la situación en Ucrania va a moverse en lo que está ahora más o menos a la espera de lo que pase el 5 de noviembre. La situación en Taiwán va a estar a la espera de lo que pase el 5 de noviembre, incluso en Oriente Medio a la espera de lo que pase el 5 de noviembre, ¿no? Y la posibilidad de que venga Trump evidentemente es una de las más, con las encuestas en la mano, es la que parece ser más viable. Luego hay otras opiniones que dicen que no va a ser tan fácil por el tema judicial, pero no sé, desconozco esas interioridades, ¿no? Lo que se comentaba ayer, por ejemplo, yo lo comparto plenamente, es que el primer Trump, el del año 16-20, era un neófito, acababa de llegar, no conocía porque no había sido político. Normalmente los presidentes de Estados Unidos, ahí está Biden ha sido toda su vida un político en ejercicio en la Comisión de Exteriores del Senado, luego fue vicepresidente con Obama y otros muchos casos, no todos, pero algunos casos. Reagan tampoco fue el caso en su momento, pero bueno, Trump en su primera administración, en su primer term, como dicen allí, era un recién llegado y ya tuvo expresiones tremendas. Trump dijo aquello de la OTAN es obsoleta, Europa es el adversario y lo demostró porque empezó a repartir sanciones y vetos y aranceles a diestro y a siniestro. Lo que se decía ayer, dicen los expertos, es que el problema de un segundo mandato de Trump es que ahora ya se lo sabe. Ahora el partido ya lo tiene absolutamente laminado. En el primer mandato llegó a caballo del partido. Ahora Trump, en esta campaña, ha fagocitado al partido. El partido es él. Y por lo tanto ya no tiene cortapisas, no se debe a nadie, ¿no? Y se conoce los intríngulis de la organización. Lo que dicen de Trump es que su principal característica es que es un negociante, es un transaccionador, si vale la expresión, ¿no? Y entonces él actuará en función de intereses medibles. Y dicen que la parte positiva es que un negociador siempre deja una puerta abierta para la siguiente negociación, pero la parte negativa es que no reconoce obstáculos. Y no lo sé, Álvaro, no sé. Desde luego, yo creo que lo que nos tiene de los nervios a más gente en el mundo
es la posibilidad de que vuelva Trump. Hay quien dice también que luego funcionarán los check and balance de los Estados Unidos, y ojalá sea así, ¿no? Pero es una enorme incertidumbre, yo no lo sé, pero es que el problema es que hay dos candidatos y a mí lo que me pide el cuerpo es darme mus, porque, en fin. Sí, muchísimas gracias por la conferencia. Soy profesor de la universidad y quería hacer una pregunta referente a la seguridad, a la relación con Marruecos, España y Marruecos, de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias. ¿Cuál es desde el Centro de Estudios Estratégicos, cómo ven a pues la relación que hay, posibles riesgos a corto, medio y largo plazo? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ustedes saben que se dice de los militares que el valor se nos supone, pero la osadía no. A mí lo que me pide el cuerpo es decirle, mire, eso es un tema de asunto interior, pero como usted es tan amable de hacer la pregunta, yo me arriesgo, me la juego y le contesto. Vamos a ver. ¿Se está rearmando Marruecos? Sí. ¿Está habiendo un incremento sustancial de las capacidades militares de Marruecos? Sí. Y además, en comparación con su némesis en la región, que es Argelia, Marruecos juega a caballo ganador porque está recurriendo básicamente a Estados Unidos y a suministradores occidentales, con lo cual se está rearmando muy bien. O sea, cosa que no le ocurre tanto a Argelia, que está confiando más y lo ha hecho tradicionalmente, a suministros de Rusia. Y Rusia ahora no es un buen proveedor, porque Rusia ahora todo lo que puede producir lo necesita. Es más, está comprando fuera, como hemos visto tanto en Corea del Norte como en Irán, ¿no? El reto militar de Marruecos es Argelia. De eso no cabe duda. Pero había un colaborador, digo había porque lamentablemente ha fallecido, un colaborador habitual nuestro del instituto, que era Josep Piqué, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, entre otras, del gobierno de España, y que ya le digo que colaboraba mucho con nosotros, nos llevaba cuadernos, escribía, tenía una mente privilegiada para sintetizar y para analizar, ¿no? Y yo, hablando de este tema, le recuerdo una frase que, con su permiso, que sé que me lo da, repito, dice, mira, lo que tiene que tener claro España es que Ceuta y Melilla siempre serán un problema con Marruecos. O sea, es ilusorio pensar que hay algún tipo de estatus en el que Ceuta y Melilla, siendo españolas, claro, no sean un problema que Marruecos sistemáticamente utilizará cuando lo crea conveniente de una u otra manera. Mi opinión personal es que el problema de Ceuta y Melilla es un problema no militar, porque no necesita. Hay otras formas. ¿Se acuerdan de la imagen aquella de la guerra híbrida y de la zona gris y de los procedimientos híbridos? Invadir un país, lo estamos viendo en Ucrania, no tiene buena prensa, sobre todo cuando el gran aliado común de Marruecos y España es Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay que jugar muy inteligentemente la baza de Estados Unidos, y eso sí, yo me tranquilizaría mucho más que el gap militar que siempre ha existido entre España y Marruecos se siga manteniendo y que no se acorte, ¿no? Pero repito, yo creo que el problema de Ceuta y Melilla tiene otras muchas derivadas antes que la militar, que creo que no sería razonable ni siquiera desde el punto de vista de Marruecos. Pero lo que hay ahí, en cualquier caso, es una lucha por la hegemonía regional del Magreb entre Marruecos y Argelia. Eso es indiscutible. ¿Algún comentario, opinión más? Bueno, si nadie de momento interviene, sí que me gustaría generar, pues un poco reflexionar, sobre todo en la penúltima, creo que era diapositiva, donde ha dicho el sentarse todos. ¿Por qué no se sientan? Es decir, hace tiempo, pues ante cualquier amago de conflicto, parece que los esfuerzos incluso diplomáticos eran más evidentes, ¿no?
y sobre todo se veía a los líderes políticos internacionales pues una actuación, una intervención pues mucho más comprometida, ¿no?, con la causa. Sin embargo, ahora realmente falta un liderazgo político internacional. Vemos en muchos países que ya no hay cabezas que realmente pues, resalten, que representen los intereses de una nación, pues quizá con esa fuerza que se echa en falta, ¿no? Se está quebrando también quizá la confianza recíproca entre los países, ¿no? A veces para no encontrar ese necesario diálogo que evite esos conflictos que cada vez son mayores y por lo tanto recurramos a otras praxis, a otros medios para conseguir la paz. Bueno, yo creo que hay varios factores, voy a mencionar un par de ellos, si te parece, vicerrectora. Por un lado, como he mencionado, y esto es culpa de todos, también de Trump, que fue el primero que lo cuestionó, se han ido desmontando todos los foros de encuentro que había, incluso durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría había el teléfono rojo entre Moscú y Washington. Dicen que no era rojo ni teléfono, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Y de hecho funcionó, porque hubo alguna crisis de la que no fuimos muy conscientes, lo supimos luego, que a punto estuvo de ser fatídica, ¿no? Entonces, los acuerdos de control de armamento, de medidas de confianza militares, todos esos se han ido diluyendo y o bien han caducado y no se han renovado o simplemente los actores se han retirado, con lo cual en la práctica han desaparecido. Algunos de los grandes acuerdos comerciales, el propio Trump, y como digo, os acordaréis, se retiró del TTP y se retiró de los acuerdos del clima, se retiró del acuerdo nuclear con Irán en el año 2017, creo, 18 creo que fue. En fin, todo ese entramado de foros, de mesas de encuentro se ha ido desarmando. El auge de nuevas potencias que esta vez ya no solo objetan el orden internacional occidental, sino que además se sienten con capacidades de hacerlo, pues lo hacen y no comparten. Es que uno de los errores que hemos cometido, sobre todo Estados Unidos como la gran potencia occidental, durante muchas décadas es pensar que todo el mundo piensa como nosotros. Y no es así. Entonces, llegar a un sitio, a una cultura distinta y decir, mañana votar. Pues mañana votan y salen tantos sutíes, tantos suníes, tantos chiíes. Entonces, eso por un lado. Luego, estas potencias dicen, esos valores tuyos no me valen. Es más, tú eres un hipócrita, porque te rasgas las vestiduras en Ucrania y no te las rasgas en Gaza, o no te las rasgaste en la crisis de los Grandes Lagos del año 94. Tu modelo no me vale, porque yo tengo otros valores y hay que respetarlo. Otra cosa es que nosotros estemos contentos con los nuestros, ¿no? Y luego, hablando de liderazgos, también me parece muy relevante, hay una publicación, un libro reciente de Gideon Richman, que se titula La época de los líderes fuertes, o algo así. En Román Paladino sería liderazgos tipo macho alfa, es decir, liderazgos como el de Trump, como el de Putin, como el de Xi Jinping, como el de Narendra Modi, como el de Erdogan, como el de Netanyahu, como el de Kim Jong-un, Bolsonaro en su momento, por mencionar a alguien de Iberoamérica, y son liderazgos muy personalistas y muy nacionalistas, todos ellos. Y entonces el nacionalismo, pues, ¿qué nos van a contar a nosotros? Lo pervierte todo y cierra todos los tipos. Porque tú puedes discutir sobre intereses y se puede llegar a un acuerdo o no, pero lo que no se discute es sobre valores o sobre principios, porque esos son inamovibles, porque si no, no serían valores y principios. Entonces, si llevamos la confrontación al ámbito de los valores, nos aseguramos el fracaso. Hay una iniciativa que Biden lanzó recién llegado a la Casa Blanca, que el primero fue America is back. Vale. And ready to lead the world. Bueno, eso será si el world se quiere dejar liderar por ti, ¿no? Pero bueno. Y entonces lanzó, y lo ha repetido muchas veces, la idea de que lo que vivimos es una pelea entre autocracias y democracias. Y ese es un enfoque erróneo, porque automáticamente te enajenas más de la mitad de la humanidad. Automáticamente le cierras la puerta a más de la mitad de la humanidad, cosa
que los otros actores globales estarán encantados de aprovechar en su propio beneficio. Y luego, al final, perdonadme la expresión, te lo tienes que envainar, porque cuando la realidad te pone ante la misma, pues resulta que Estados Unidos ha convocado ya 2 cumbres de la democracia a las que ha invitado a 110 países. Me tengo que esforzar mucho para contar 110 democracias en el mundo. Entonces no plantees, y luego tienes magníficas relaciones con países que pueden ser cualquier cosa menos democracias, sean monarquías petroleras o sean algún otro actor en alguna otra región del mundo. Entonces, lo que se está viendo ya en Estados Unidos en este sentido es una llamada de algunos pensadores a poner los pies en el suelo, no a renunciar a los principios, no se trata de renunciar a lo nuestro, faltaría más, pero sí a tener una política más pragmática en relación a ese tercer mundo, porque se lo está merendando, perdonad la expresión, se lo está merendando China. China es un actor que está siendo visto como un actor amable en el resto del mundo. Nosotros de aquí analizamos y decimos, pero si es la trampa de la deuda, pero si ha arruinado Sri Lanka, si el puerto de Hambantota en Sri Lanka ha arruinado al país y han tenido que entregárselo a China, a la gestión del puerto, ¿no? Hay países en África que están entrampados ya con la deuda china, pero eso lo vemos desde aquí y lo analizamos y es verdad, pero al final en estas sociedades están encantados. Miren, nosotros tenemos muchas relaciones, como se pueden imaginar, y es lógico, con instituciones análogas en Iberoamérica. Y hace unos meses un compañero, un coronel de un think tank de Perú, vino a vernos y el tío muy orgulloso, como es lógico, dice, mire, nosotros ya también hacemos publicaciones como las suyas. Y me trae 2 libros, 2 como nuestros cuadernos de estrategia, que habían elaborado allí, estupendo. Se los traigo para que los vea y tal. Le doy la vuelta a los 2 y abajo hay una serie de gusanitos y debajo pone la traducción. Esta publicación ha sido financiada por la Embajada de la República Popular de China en Perú. No estaba oculto, o sea, lo ponía por detrás en chino y en perfecto castellano, ¿no? O sea, entonces, en todo ese sur global, ya que hay que utilizar la expresión, aunque no nos guste, China está siendo vista como una potencia amable, una potencia que llega, no pone condiciones, no te pregunta por el salario de los trabajadores que extraen el coltán, si trabajan niños, si la jornada laboral es de sol a sol y no hay domingo, si te estás cargando el medio ambiente porque estás desmontando montañas enteras para arañar unos gramos de lo que sea. Y entonces, eso es lo que supone en esta reconfiguración, es una enorme asimetría. La vemos en los conflictos armados y la vemos en general entre fuerzas armadas o países que al menos queremos someternos a una legalidad y a unos principios y a unas normas, y actores que no tienen ningún tipo de limitación. Nosotros hace muchos años que nos planteamos aquello de los diamantes de sangre, bueno, que también tenemos nuestras culpas en su momento, hemos reaccionado, hemos legislado y yo entiendo que es una etapa felizmente superada, pero hay otros actores que ni siquiera se lo han planteado el tema de estas cosas, ¿no? Y entonces, en este ámbito, vicerrectora, es muy difícil. Pasa también lo mismo en los conflictos armados, por ejemplo en Ucrania. Me dicen, ¿por qué no hay un acuerdo en Ucrania? Porque mientras alguno de los actores implicados piense que su situación puede mejorar o puede seguir sacando provecho o sigue siendo ventajosa, no se va a sentar a cambiar esa situación que le es ventajosa. Entonces, actores como China, por mencionar siempre el más relevante, que se mueven bien en la situación actual, pues tendrán poco interés en llegar a ese multilateralismo 2.0, ¿no? Salvo que en algún momento pues ya no tengan más remedio. Entonces yo veo que es difícil. El único elemento que podría llevarlos a sentarse sería pues el tema tecnológico, que realmente alguna de estas tecnologías, porque ya lo que estamos viendo, lo decimos de broma, pero lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, yo ya no me creo ni lo que veo en los telediarios. Imágenes o entrevistas o manifestaciones. Y esto es gravísimo, ¿no?
No hay ninguna opinión más. Pues mire, para finalizar, les recuerdo que el próximo día 16 de abril tendremos la tercera conferencia del ciclo. Vendrá a hablarnos de Defensa Nacional el coronel don José Luis Calvo Albero, director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa. Les esperamos. Mi general, ha sido un honor poder contar con tu presencia, mi general, pero yo quizá lo más importante ha sido un privilegio recibir al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos que nos presente estas interesantes opiniones y estas interesantes ideas sobre la situación actual geoestratégica en el mundo. Así que muchísimas gracias, mi general. Gracias.